Amén. Gloria a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, en este día tan especial, ¿cierto? 10 de mayo, el día de las madres, ¿cierto? Tenemos que entender que juegan un rol muy importante en el diario vivir de todos los seres humanos y también un rol muy importante en la Biblia. Hay grandes mujeres, ¿cierto? Grandes madres, como por ahí puse un mensajito en la mañana en el grupo sobre la mujer virtuosa y Así es. de verdad que bendecimos la vida de cada mujer, no solamente en el lugar donde nos congregamos, sino que además a todas las mujeres que hoy habitan este planeta. Que el Señor les bendiga ricamente, bendiga sus vidas, ¿cierto? Les felicitamos. Esperamos que en este día, ¿cierto?, puedan estar felices junto a sus esposos, hijos, las que tengan, ¿cierto?, a sus esposos o sus hijos cerca. Las que no, el Señor también les hace compañía y les bendice. Amén. Amén. ¿Cierto? Saludamos a todas las hermanas, ¿cierto? En el Día de las Madres, como recién decía el pastor. Que sea un día lleno de bendiciones, que aprovechen de disfrutar también en familia, ¿cierto? Que puedan ahí compartir con sus esposos, con sus hijos, las que puedan tenerlos cerca y las que no los puedan tener cerca no importa. Lo importante que es poder saludarse, ¿cierto? Poder saber que estamos todos bien y poder compartir cada día también palabrita del Señor, que es la palabra que nos edifica, esa palabra que nos llena y que nos ministra. Amén. Vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo de Así es, Gloria, Señor en el poderoso, nombre de Dios nuestro eterno, Señor Señor Jesús. Jesucristo, Sí, vamos a tu Señor amado. presencia, Padre Amén, bendito, Señor. para darte gracias, Oh, sí, maravilloso precioso Dios, Dios. por nuestras Gracias, madres, Señor. Señor, por las Amén. madres de todos aquellos que hoy viven, Sí, Señor, en Señor. este planeta, en este mundo, Padre de Amén, Señor Gloria. Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, Sí, por todas Señor. tus bendiciones, Amén. Señor, por tu protección, Sí, Padre, en Señor momentos amado. de angustia, Señor, de pandemia, de enfermedades, Gracias, de Señor peste. Jesús. Comprendemos que todo está Oh, sí, escrito y Padre. profetizado, Señor, que tienen que cumplirse todas estas situaciones. Más te Así es, damos Señor. gracias, Señor, porque tu amor y misericordia siempre se expande. Gracias por Amén, tu Señor. provisión, Sí, porque Señor. hasta el día de hoy te has preocupado de tus hijos, Señor Amén. Gracias, maravilloso. Señor, Te por tu pedimos, Padre Santo, que misericordia. bendigas nuestros Sí, líderes Señor. políticos, Señor, nuestras autoridades. Amén, Dale Señor. sabiduría, Señor, para Amén. poder enfrentar todas estas situaciones, Señor Sí, maravilloso. precioso Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que la palabra Sí, Señor. poderosa que viene de ti, Señor, pueda bendecir a nuestros Amén, hermanos y Señor. hermanas, pueda hoy, Sí, Señor. Señor, dar una esperanza más de Así es, vida, Señor. una esperanza de seguir adelante, una Amén. esperanza entendiendo que en ti somos más que Amén. victoriosos. Así es, Señor precioso Jesucristo, Dios. gracias por tu sacrificio, por tu Gracias, amor, Señor. gracias por todo lo que haces por nosotros, por tu Amén. intercesión, Oh, gracias Señor por tu Dios. misericordia, Padre eterno. Gracias, Dios eterno. Gracias te damos, Padre, en Gracias, el Señor nombre de nuestro Jesús. Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hoy, ¿cierto? De parte de nuestro Señor, toda la gloria sea para Él. Amén. Queremos compartir un salmo. Bueno, vamos a compartir algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Pero queremos partir con este Salmo 18, el versículo 50, según la revisión Reina Valera, ¿cierto? Dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Amén. Entonces, David fue puesto A prueba en muchas a prueba. ocasiones, claro. Claro, Muchas batallas también que tuvieron de la victoria de la mano de Dios. así es cierto. O sea, todos los que hemos leído la escritura y hemos leído sobre la historia del rey David, de comienzo a fin, cierto, él era un joven que a pesar de no tener la madurez o la edad o el físico, cierto, de un guerrero, Claro. pero tenía un corazón valiente y la Valiente. escritura también dice un corazón conforme al Corazón corazón de de Dios. Dios. Entonces, como dice mi esposa, fue puesto a prueba, ¿cierto? Muchas veces, muchas veces. Claro. Entonces, pero él alaba a Dios aquí en este salmo. El 18:50 dice, grandes triunfos da a su rey. Ya aquí David ya era rey cuando está expresando esto, ¿cierto? Y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para Para siempre. siempre. Entonces David Claro. entiende y dice, grandes triunfos ha dado Dios. Él en su mirada hacia Dios,
entiende que los triunfos no son porque él sea un gran guerrero. Los triunfos no son porque él sea una persona que, que sepa usar armamentos o cosas así, sino que los triunfos son porque Dios, él dice, grandes triunfos da a su rey. A su rey, claro. O sea, él entiende que los triunfos vienen de Dios. De parte de Dios, claro. ¿Qué podemos nosotros comprender de esto? Es que todos nuestros triunfos y aciertos no son por consecuencia de que nosotros somos personas especiales, sino que es por consecuencia de que tenemos el mismo Dios, Claro. que tiene y que tuvo el rey David. Amén. Así es. Entonces, aquí nos da una enseñanza de vida, David, en este pequeño versículo 50 del Salmo 18, que dice, y hace misericordia de su ungido y grandes triunfos le da a su rey. Dios, aquí David nos da cierto el ejemplo de cómo ser un gran soldado, Claro. de cómo ser una persona llena de victorias. Lo primero que entendió David es que no eran de él, sino que Dios eran de le la mano de daba, Dios. le daba su victoria. Claro. Entonces, ¿por qué a veces los hijos de Dios fracasamos? ¿Ya? Y llamémosle fracaso porque muchas veces perdemos nuestras batallas. ¿Ya? Es porque generalmente peleamos con nuestras fuerzas. Claro. No dependemos realmente del Señor, que Él nos renueve la fuerza para poder salir adelante. Correcto. La Biblia, ¿cierto?, nos enseña que nuestro alto refugio es Dios, que todo viene de Dios, Todo, claro. las victorias vienen de Dios y todo aquel que confía en Dios, ¿cierto?, jamás va a ser avergonzado Así. o desamparado. Así. Pero muchas veces estamos peleando, amor, pastora Karina, muchas veces los creyentes pelean batallas que Dios no les dijo No, que pelearan. Claro, muchas veces pasa eso. Mu- Son solitas nomás que andan con... Muchas veces creen que están peleando de parte Claro. de Dios y como estos días con mi esposa hemos estado hablando sobre muchas cosas bíblicas y hablábamos sobre que hoy muchos creyentes ponen palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho nunca Claro. o que a Él no se las está diciendo en ese momento. ¿Y qué quiero explicar con esto? De que muchas veces, porque nos llenamos de fe y leemos la Escritura, le decimos a otro, porque Dios te levantará y Dios te dará la victoria en cualquier circunstancia. Y no quiere decir que no sea así, sino que entendamos si esa batalla que está librando aquella persona es una batalla que Dios le dijo que librara o es algo que es responsabilidad propia o consecuencia de sus pecados. Claro, muchas veces son consecuencias también de los mismos actos que hemos hecho nosotros y Correcto, entonces ¿cómo Dios te va a dar la victoria así. si lo que estás batallando es causa de tu soberbia, es causa de tu pecado, es causa de tus dudas, tus Claro. temores, tus iras, tus pleitos, tus contiendas, disensiones, como dice la Escritura también sobre el fruto o los frutos de la carne? Claro. Ya, entonces, muchas veces la gente, yo he conversado con cristianos, no vamos a dar nombres, ¿cierto? Pero he conversado con algunos que a veces me han dicho, pastor, pero ¿por qué Dios no le quita la vida a esas personas si lo único que hacen es hacer el mal? Entonces, ¿usted piensa que si usted ora para que Dios le quite la vida a la gente, Dios se la va a quitar? O sea, estamos en el nuevo pacto, en donde Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y todas las personas que se arrepienten que se arrepienten, claro. tienen acceso a la remisión de pecados a través de la sangre Así de es. Cristo. Así es. Entonces, no soy yo quien debe pedir la vida o la muerte de las Claro. personas, porque eso es algo que depende de Dios. Solamente de Dios nada más. Entonces, muchas personas tienen pleitos con un vecino, con un compañero de trabajo, con un familiar, con un amigo, y le desean la muerte, Claro. o le desean lo peor, siendo que las Escrituras, Jesucristo dice que no le hagamos al otro lo que no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros. Claro. Y el Señor más encima nos dice, ama a tu enemigo, Claro. ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces, podemos comprender, ¿cierto?, que el ser un verdadero soldado de Dios significa que peleamos las batallas que Claro. Dios nos envía.
Claro. a pelear, no aquellas en las cuales yo como hombre o como tú como mujer, ¿cierto? Decidimos y no, porque yo sé que Dios está conmigo Claro. y voy a ir nomás y voy a hacer frente a Si el esto. Señor no te mandó a eso, ¿por qué vas a ir? Si el Señor no te envió, Claro. entonces muchos dicen es que Dios me habló. Tengan en claro que Satanás le habló directamente a Jesús Así es. cuando Jesús fue tentado en el desierto. En el desierto, cuando dijo que se tirara de... Los ángeles caídos, que son los demonios, también te pueden hablar. Claro. También puedes escuchar la voz audible de un demonio, del mismo diablo, y te puede desorientar. Porque acuérdense que Satanás le citaba la escritura Claro. al Señor Jesucristo y le decía, escrito está, que hagas esto o hagas lo otro. Y Jesús también le respondía y le decía, escrito está también. Sí, también. Satanás lo tentaba con la escritura, pero Jesucristo se defendía con la escritura. Así es que, ¿cómo podemos entender, cierto, estas cosas tan maravillosas que Dios nos expresa? Entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no es con nuestras fuerzas, sino que es con el poder del glorioso y maravilloso Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendamos, vaya a Primera de Samuel, espero que tenga su Biblia, si tiene la de papel, ¿cierto? Ábrala, si tiene la del teléfono, enciéndala. Primera de Samuel, capítulo 17, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, acá en este pasaje, ¿cierto? Quiero que se lea todo el libro de Primera y Segunda de Samuel, léalo completo, para que entienda bien, pero aquí es cuando los filisteos estaban enfrentando a los ejércitos de Israel, ¿cierto? Y estaba Goliat, y el comandante de los filisteos les decía a los israelitas que enviaran a un hombre de ellos para enfrentarse a Goliat, y el que venciere, el otro, el perdedor, pasaba a ser esclavo de ellos. Entonces, aquí David escucha esto, ¿cierto? Escucha esto, entonces, y David le habla a los que estaban junto a él, que eran los soldados, Claro. y él les dice qué harán al hombre, porque él como diciendo, ¿qué recompensa puede decir? Y entonces, ¿qué le harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso Sí. para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, siendo que era un pastor de ovejas en ese momento, él ya tenía una visión totalmente fuerte y importante de lo que era Dios. Dice, a los escuadrones del Dios viviente. Entonces ahora los hermanos vendríamos siendo, ¿cierto? Que somos los creyentes, somos un soldado. Somos soldados de Jesucristo. Claro, somos soldados en esta tierra para batallar, pero debemos equiparnos, sí, para ir a la batalla con la ayuda de Dios, que nos dé Amén. las armas necesarias Las también armas necesarias. para ganar y librar todas las Correcto. guerras que enfrentemos en contra de Satanás. Correcto. Claro. Entonces, como dice mi amada esposa, ¿cierto? Que hoy también está celebrando el Día de la Madre, ¿cierto? Entonces, como dice ella, así como Dios a David en aquel tiempo le dio armas, ¿cierto? Y el Claro. corazón de David también era un corazón conforme al de Dios. Así, en el Nuevo Testamento también expresa, ¿cierto? En la carta de los Corintios, ¿cierto? El capítulo 10, del 4 al 6, léelo mejor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Rey que vive. Segunda de Corintios capítulo 10 del 4 al 6. Claro. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si nuestras armas no son carnales, ¿de qué fortalezas está hablando acá entonces? Porque dice para la destrucción de fortalezas. Porque las armas físicas son las que destruyen fortalezas, Claro. muros, derriban murallas, ¿cierto? Paredes, castillos, fortalezas. Claro. Pero acá dice,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Son esas fortalezas que Satanás levanta, esos Claro. muros que Satanás levanta en contra de los hijos de Dios. Claro. Pero las armas que nos da Dios, ¿cierto? No solamente son para derribar las fortalezas, sino que dice derribando argumentos Argumentos. y Claro. toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué dice derribando argumentos? Porque hoy hay mucha gente que se levanta en nombre de Cristo, en nombre de Dios, y lo único que hace es enseñar argumentos falsos, argumentos o doctrinas engañadoras, como la misma escritura dice, doctrina de demonios, engañadoras, ¿cierto? Tratando de desviar a la gente del verdadero conocimiento de Dios. Entonces, pero dice, mire, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A dónde tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos? ¿A una doctrina? No. ¿A una congregación? ¿A una denominación? Porque en estos días me han consultado este tema sobre las coberturas de las iglesias en el mundo. Si hoy tú perteneces a una denominación, excelente. Amén. Todo, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que conmigo junta no esparrama. ¿Ya? Pero, si hoy Dios te ha llamado a predicar su evangelio, ten por seguro que la cobertura que tienes es la que viene de lo alto, Claro. es la que viene de Dios. Tú puedes pertenecer a la iglesia de Paul John Guichón, a la iglesia de estos grandes hombres de Dios que hay en el mundo, ¿cierto? Pero si tú no tienes santidad, si tú no tienes el respaldo de Dios, por más que pertenezcas a la iglesia más grande del mundo, de verdad déjame decirte que cuando llegues delante de la presencia del Señor y le digas, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos, el Señor precioso, justo y maravilloso te va a decir, no os conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor no le preocupa mucho a qué denominación tú pertenezcas. Si eres parte de algo, bien me parece. Mientras más hermanos se puedan apoyar y más congregaciones puedas tú visitar o que te visiten hermanos y pastores te bendigan con mensajes, perfecto, excelente. Porque ningún hombre es dueño de la verdad, porque la verdad es Cristo. Cada persona que predique sobre la verdad de la Escritura, esa persona es un hombre que está predicando a favor del reino de los cielos. Así es. Pero si tú no estás en una cobertura, tampoco te sientas menos que el otro. Porque la cobertura principal viene de lo alto. Porque ¿quién es el que llama? La Biblia dice que Él nos escogió desde el vientre. Así es. Dios me escogió desde el vientre. A mi esposa, a ti que me escucha, a ti hermano, hermana, que si estás disminuido espiritualmente, levántate en el nombre de Jesucristo, porque no importa en el lugar donde estés, a la denominación que pertenezcas, lo importante es que cuando Cristo venga, va a venir a buscar a cada individuo por lo que ese individuo obedeció, por lo que ese individuo se mantuvo en santidad, se mantuvo en perfeccionamiento, ¿cierto? Claro, que tuvo comunicación con el Señor, que se guardó para el Señor, de tratar de hacer la voluntad cada día del Señor. A eso va a correcto. buscar. No una iglesia con tal nombre, no. Así sino es. que aquel que hizo la voluntad de Dios, a eso va a venir a buscar el Señor. Jesucristo dice que nosotros somos la iglesia. Amén. El apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros es un ladrillo, ¿cierto? Que va armando el muro de la iglesia que va a venir a buscar Cristo. Entonces, los nombres denominacionales, ¿cierto? Claro. Que las personalidades jurídicas que son para estar en orden humanamente, porque también Dios nos manda a ser ordenados. Esos son los detalles, los pormenores. Las cosas que tenemos que respetar acá mientras estemos aquí en la tierra. Las cosas que tenemos que respetar, las conductas, como Exacto. si yo conduzco un auto tengo que tener licencia de conducir, tengo que ser íntegro, respetar cada cosa. Claro. Eso es una cosa. Pero la cobertura, mi hermano, lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios hará contigo, lo que Dios hace contigo es voluntad de Dios. Así y no es. tiene que ver con ningún nombre de ninguna corporación, de ningún hombre acá en la tierra, Así sino es. que tiene que ver porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere que tú vayas y prediques el evangelio y ganes las almas. Amén. Así es que, hermanos, las caídas, ¿cierto? Y los errores no son para quedarse, sino que son para aprender de ellos y vencer.
y seguir adelante y decir, Señor, aquí estoy abatido, pero tú has venido con tu poder, con tu fuerza y tú me has levantado para seguir adelante. Es como los soldados cuando están en la batalla, ¿cierto? Están destruidos, están todos, no sé, heridos, pero se vuelven a levantar y siguen batallando. Amén, amén, Sí. porque, cierto, más aún los soldados que somos de Cristo, Claro, tenemos una ayuda especial, especial. una ayuda sobrenatural. Sí. Más encima, Tenemos la victoria la victoria dada, de la ¿cierto? salvación, que es mucho mejor. Entonces, volviendo al génesis de lo que hablamos, ¿por qué no ganamos la victoria muchas veces? Porque peleamos sin la orden de Dios. todavía. Así es. Peleamos sin la orden de Dios. Todos sabemos que hay que entregarle las cargas al Señor porque Él dice, los que estén cansados y cargados, vengan y descansen en Así mí. es. Pero por Dios que cuesta. Sí, Es fácil de entender, pero cuesta hacerlo. claro. Porque igual te seguís preocupando por las Claro, cosas. sí, es cosa de entregársela al Señor y el Señor se va a encargar de todo eso. Y cuesta, y mientras más te cueste, más lejos estás de romper el Sí. esquema. Entonces, ¿cuándo actúa Dios? Es cuando las cosas son para su gloria. Claro. Aprende esto, hermano. Cuando las cosas existe la posibilidad de que tú las hagas, Dios no va a intervenir. Porque tu corazón se va a envanecer y va a decir, por causa mía, Claro. porque yo soy inteligente, porque Por yo mi- soy diestro, Por mi fuerza. por mi fuerza lo logré. Entonces, cuando más al fondo del pozo estás y cuando ya no existe ninguna posibilidad, es ahí cuando Dios viene y te levanta y te da fuerzas y te Así da la es. victoria. Amén. Porque es ahí donde uno dice, de verdad que Dios vive, mi Dios vive, como dice la Escritura, sé que mi Redentor vive. Amén. Y ahí donde entendemos y sabemos y le damos la gloria Claro. a nuestro Padre. Porque tú como creyente, como soldado, ¿cierto? Eres parte del único ejército que tiene la victoria asegurada, Amén. ¿cierto? En la sangre de Cristo. O sea, lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos. Así es, ¿no? Porque el Señor, cierto, siempre nos va a dar la victoria en las batallas que Él quiere que peleemos Así es. para Él y por Él. Sí. Las batallas que son nuestras de la carne por nuestros pleitos, iras y contiendas o decisiones, Eso ya. difícilmente tengas la victoria de parte de Dios porque es algo tuyo. Y como tenemos libre albedrío, Claro. Dios nos deja decidir lo bueno y lo malo para nosotros, pero cuando decidimos fuera de la voluntad de Dios, nos tenemos que arreglar solito las cosas. Seguimos en el Salmo 18 para la gloria de nuestro Señor, ¿cierto? Mi esposa lo va a compartir. Del 16 al 18. 19. Sí, al 19. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aleluya. Gloria a nuestro Padre Celestial. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Fíjese usted, qué tremendo versículo en este Salmo 18. Es tremendo, hermano, de verdad que es muy hermoso. Sí, ¿no? Y con eso te das cuenta de que, ¿cierto? Siempre Satanás va a querer destruir tu alma, va a querer destruir tu vida. Correcto. Pero Dios es el que tiene el poder para sacarte de todas esas aguas, ¿cierto? De librarte de las garras del enemigo como poderoso gigante. Ahí está Dios para salvarnos y darnos una ayudadita. Amén, amén. Entonces, ¿quién es nuestro apoyo en todo esto? Es Dios. Es Dios. Es Dios, ¿cierto? Como dice David, me sacó de las muchas aguas. ¿Ya? Entonces, después dice, me libró de mi poderoso enemigo. Claro. Pero miren lo que dice el 19. Me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ¿Cuándo te libra Dios entonces, según la expresión de David? Cuando Dios se agrada de ti. Claro. ¿Qué debemos hacer los soldados entonces? Agradar a aquel que nos llamó. Así es. Agradar a aquel que nos llamó a ser parte de esta milicia espiritual. Claro. ¿Y cómo agradamos a Dios? Buscando su rostro,
agradándole en todo lo que Él nos pide y nos dice, Haciendo su voluntad. alejándonos del pecado. Así es. Hermanos, entienda esto. Cristo no vino a eliminar el pecado de tu naturaleza humana. Cristo vino a redimirte de los pecados. Así es. Pero mientras no partas con el Señor, o mientras Cristo no venga a buscarte, tú no vas a tener un cuerpo glorificado. Por lo tanto, el pecado siempre, Va a estar ahí. Satanás va a estar querer molestar. molestándote con esto y Sí. tratando de hacerte caer. Claro. Porque Dios no ha venido a eliminar el pecado de tu naturaleza, ha venido a perdonarte de los pecados. Y lo que vino a hacer el Señor es a darte las herramientas para poder vencer Así es. el pecado que hay en ti. Así es. El apóstol Pablo lo expresa muy bien cuando por ahí en unos pasajes bíblicos él trata de explicar y decir que su carne realmente siempre anhela Claro. pecar y hacer lo malo, pero él termina decidiendo hacer lo bueno. Jesucristo nos enseña y nos dice, orar sin cesar Para no. y no desmayéis para que no caigáis en tentación. Lo que tenemos que tener siempre en claro también que Satanás no quiere destruir nuestros bienes materiales, quiere destruir nuestra alma. Nuestra alma, claro. Ahora, ¿pero cómo nos destruye el alma? También a través de los bienes materiales. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre necesita Claro. vivir de los bienes materiales, entonces te la hace difícil en el trabajo, Claro. te la hace difícil en tus proyectos, te la hace difícil en la economía, te trata de hacer todo lo que pueda para destruirte. ¿Por qué? Porque dense cuenta ustedes cuando Job, ¿cierto? Dios permitió que Sí. Satanás tocara, ¿qué es lo que tocó? Su familia, sus bienes, sus todo. animales, sus recursos económicos, todo, Mm. todo, para tratar de destruir la De destruir. integridad y destruir el temple de un hombre. Claro. Porque si atacaba solamente a Job con una enfermedad, Job la iba a resistir, Claro. pero empezó a destruirle todo lo que estaba a su De alrededor. alguna u otra forma quería hacer lo que cayera Correcto. Job y negara al Señor. Pero Job es íntegro. Mm. Entonces, aunque Satanás venga y te ponga todas estas fortalezas y todos estos obstáculos, ¿cierto? Tú en Cristo tienes la victoria. Amén. Mantínete firme en el Señor, Así es. que en algún momento Dios te va a dar la victoria Amén. y todo va a cambiar a tu favor. Sí. Porque esto es una batalla que está ganada. Claro. Pero dice, ¿cierto? Que la batalla, que la lucha está ganada, pero no dice que está ganada en blanco, sino que la batalla, o sea, tengo que pelear la batalla. Sé que está ganada, Claro. pero la tengo que pelear. ¿Por qué Claro. Cristo dice, resistid al diablo Y y el diablo huirá de vosotros? Está hablando de resistir, no está hablando que huye por huir, sino que yo lo resisto, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo, pero no solamente nombrando el nombre de Claro. Cristo, sino que agradando a Dios, Agradando. ¿cierto? Yo voy agarrando fortaleza espiritual, orando, voy agarrando comunión con el Señor. Por lo tanto, cuando Satanás quiere y viene y quiere destruir mi integridad Claro. espiritual, me empieza a atacar, pero como el que está en mí es más fuerte, Es más fuerte. empiezo a batallar, empiezo a orar, empiezo a buscar de Dios, Claro. empiezo a entender que Él está conmigo, que la victoria está dada, y estoy pasando por el desierto, y estoy pasando por la tormenta, pero ¿saben qué? Ahí es cuando viene Jesucristo y me dice, yo te doy nuevas fuerzas, Sí. yo te hago descansar, yo te doy la victoria. Hermanos, conocer a Jesucristo es lo más maravilloso que puede haber en un ser humano, pero tampoco es un mundo de Bill Zipap. No. Pero sí tenemos la victoria Tenemos ganada. la victoria ganada, que eso es lo principal. Entonces, cuando Dios se agrada del servicio de David, por eso que David dice, me libró porque se agradó de mí. Claro. Entonces, si todo lo que hacemos en nuestra vida le empieza a desagradar a Dios, ¿usted piensa que nos va a librar? No. No, pues, nos va a perdonar porque Él es amor. Exacto. Pero nuestro Padre no quiere que usted viva en pecado. Podemos ser tentados, la tentación está. Que es- Aparte, cuando tú ya empiezas, ¿cierto?, a dejar de orar, empiezas a apartarte del Señor, que ya no tienes la misma búsqueda, ¿cierto? Ya empiezas a pecar. Tú dices, Amén. no, si algo es algo pequeñito, no creo que el Señor. Y como ya no empiezas a tener el temor a Dios, ya las cosas las miras sencillas y los haces. Correcto. Y después ya te metís con todo nomás. Correcto. El empezar a perder la comunión con Dios, te empiezas a enfriar Claro. espiritualmente. Mm, Y ojo que, como hablábamos al principio, muchos ponen en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho. claro.
y que Dios me dijo esto, y que Dios me dijo lo otro, y yo te levantaré, y yo te usaré para que vayas a las naciones, y te daré una congregación de miles de personas. Bueno, si Dios lo hace, Él lo va a hacer con él quien Él quiera. Así es. Pero ¿cuál es la meta Claro. principal? Es que las almas se salven. Se salven, sí, eso es lo principal. Es que nuestra alma se salve. Y la gran comisión que está en Mateo. Si Dios, cuando Jetro le aconseja a Moisés, que estaba muy cansado Moisés y tenía muchas funciones, y le aconseja que ponga más personas, y Moisés lo consultó con Dios, a Dios le agradó mucho. Entonces el tema es que cuando a Dios le agrada, ¿cierto?, un plan, y Dios lo apoya. Pero cuando Dios no está de acuerdo, no te va a apoyar. Entonces, y Moisés pone, ¿cierto?, personas sobre 1000, sobre 500, sobre 100, sobre 50. Si Dios a ti te ha llamado a predicarle y tener un grupo de 10 personas, sé fiel con esos 10. Así es. Porque lo importante no es el número que tengas, sino que cuántas personas que Dios puso a tu cargo se salvan. Claro. Que tú hagas lo que está escrito, que prediques lo que está escrito. Porque Jesucristo enseña sobre la parábola del sembrador, que uno tiene que tirar la buena semilla, no una semilla adulterada, no una semilla falsificada, no una semilla injertada como lo injertan hoy, ¿cierto? Sino que tenemos que entender eso. Entonces hoy en día se han desviado mucho Claro, las iglesias están muy preocupadas de cualquier otra cosa, de quién, si le va a dar un auto, si le va a dar una casa. Están como más preocupadas de las cosas materiales, de tener cierto lujo en su hogar. De esas cosas están más preocupados. Correcto. No del alma de la persona, si se va a salvar o no. Qué importante lo que dices tú, porque estamos hablando de que somos soldados de Jesucristo, Claro. y estamos hablando de una guerra Claro. espiritual, donde nuestras armas de la milicia nuestra no son carnales, claro, ¿cierto? Son para derribar las fortalezas espirituales. ¿De qué te sirve el auto en una batalla? de nada. ¿De qué te sirve la piscina en una batalla? Claro. No quiero decir que usted no lo pueda tener. No, Si Dios le da esas Claro. bendiciones, gloria al Señor. ¿Ya? Pero en una guerra espiritual, todas estas cosas que hoy se ofrecen Claro. en las congregaciones, ¿cierto?, que son las congregaciones de la prosperidad. Si Dios te quiere prosperar, te va a prosperar. Claro, pero no vayas a la iglesia porque... Pero no quieres vayas a la iglesia. iglesia buscando la añadidura. Exacto. No vayas a la iglesia buscando ser empresario, ni vayas a la iglesia buscando que Dios te dé un Lamborghini, un McLaren, un Mercedes-Benz. Ve a la iglesia porque necesitas ser salvo. Amén. Porque todo hombre necesita arrepentirse. Así Porque es. todo hombre necesita reconocer que Jesucristo es el Señor. Así es. Y tú busca lo del reino, y lo demás, Bien. la medida que Dios tenga para ti, va a ser añadida. Así Ya es. sea en la medida de la fe o en la medida de la bendición económica. Así es. ¿Ya? Entonces, yo no estoy diciendo que Dios no te pueda bendecir. Pero si buscas primero eso, porque Jesucristo dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, hay que entender, ¿quién te está soltando las finanzas? ¿Te la está soltando Dios o te la está soltando el diablo? Porque tú me vas a decir, ¿cómo las finanzas van a ser de Satanás? Si Dios es el dueño de todo, sí, pero hay muchos empresarios que son satánicos. Hay muchas empresas que los hombres son pecadores y eso hacen a través de cosas de malversación de fondos, hacen cosas malas. Entonces, ¿Dios cómo va a estar en eso? Entonces, si Dios te está soltando también lo económico, es porque te quiere bendecir. Pero si estás bendecido y tu vida espiritual es un desastre, la pregunta es, ¿quién me está soltando la finanza? Claro. Porque te puede estar siendo Satanás para engañarte y para que tú digas, estoy yendo a la iglesia y me va muy bien, así que yo, así como estoy bien. Exacto. Y no te vas a preocupar de mejorar tu vida espiritualmente porque no tienes necesidad económica. Exacto. Entonces, las únicas armas, queridos hermanos, y los que puedan ver este video, que te sirven en el reino espiritual, no son las materiales, sino que son las espirituales, que son la oración, ¿cierto? La búsqueda, la palabra, cada día estar ahí, ¿cierto? Buscando del Señor, obedeciendo. El ¿cierto? ayuno. El ayuno, ¿cierto? Que es una herramienta poderosa. La consagración también es muy importante. Todos sabemos que Satanás está vencido. Amén. ¿Cuántas veces en las congregaciones por ahí
empiezan a cantar un corito que dice: pisa, pisa la serpiente que es Jesús. Entonces lo confirmamos, ¿cierto? Y la gente empieza a pisar el suelito ahí, ya como que están pisando a Satanás. Pero ¿saben qué? Todo lo que declaramos con nuestra boca tiene que ir acompañado con nuestros actos. Así es. Porque Cristo me va a dar la victoria si yo le agrado. Cristo pone a Satanás bajo los pies de aquellos que le obedecen. Amén. No de aquellos que están en pecado. Claro. Si la Biblia misma dice que el pecado le abre la puerta a Satanás, Sí. ¿cómo le va a dar la victoria Cristo a los que están en pecado sobre Satanás? Si es su casa. Las personas que están en pecado se hacen casa de Satanás. ¿O acaso no han leído del espíritu inmundo que vuelve? Claro. Ojo con eso. Entonces, si dejas de orar, si dejas de buscar de Dios, si dejas de congregarte, ¿cierto? Y empiezas a pecar, te darás cuenta que le estarás dando el poder al diablo. Así es. Satanás no tiene ningún poder, entonces todos cantamos que en Cristo somos más que vencedores, pisa la serpiente, está aquí abajo. Pero ojo, que es para aquellos que tienen la victoria en Cristo Jesús. Claro. Los que se mantienen en Cristo Jesús, los que se mantienen en el reino de los cielos. Así que si tú estás en pecado, si tú eres creyente, si eres un hijo, una hija de Dios, la condición de hijo no la pierdes. La condición de un hijo, una hija de Dios no la pierdes. Lo que estás perdiendo es la batalla. Lo que estás perdiendo es que le estás cediendo terreno a Satanás para que destruya tu vida y la vida de tus hijos, de tu esposa, de todo tu núcleo. Entonces, si estás en pecado, vuélvete a Cristo, arrepiéntete, levántate en el nombre de Jesucristo, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a buscar de Dios, vuelve a sentirte lleno del Espíritu Santo para que vayas retomando el terreno que le has cedido al diablo por causa del pecado. Amén. Porque Él ha venido a destruirte. Sí. Así que, fíjense, ¿cierto? En el Salmo 18, en el versículo 18, ¿cierto? Dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Cuándo crees que Satanás viene a ti? Cuando estás abatido, Claro. cuando estás en el día de tu quebranto. Por eso que empieza a destruirte a través de las finanzas, de las enfermedades de tus hijos, de las enfermedades tuyas. Te empieza a hacer que tu ánimo, que tu fe empiece a decaer. Claro. Satanás es oportunista cuando estás débil, ahí es donde, cuando estás pasando por algún momento malo, es cuando te ataca él. Totalmente, Satanás es un oportunista. Juega sucio. Claro. ¿Ustedes piensan que Satanás tiene criterio? ¿Tiene integridad? Si vino a destruir y a matar, Así es. vino a deshacer todas las obras de Dios. Mm. Entonces él juega, como dices tú, Claro. es oportunista. Él aprovecha las oportunidades que tú le estás dando, el Claro. terreno que tú le Le cedes. cede, claro. Ahí se aprovecha él. Pero ¿sabes qué? Vida. Esto no es un secreto. Basta con que te arrepientas. Y basta con que te arrepientas de corazón y digas: me voy a levantar en el nombre de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Así es. Y voy a orar y voy a resistir al diablo. Amén. Y cuando hagas eso, el diablo huirá Huirá. de ti. Pero resistir significa eso, que Satanás va a estar haciendo fuerza, va a estar haciendo presión en contra de ti, va a estar haciendo presión a tu alrededor para hacerte doblegar, para que saques la resistencia, para que bajes la guardia. Entonces, si resistes, dice la Escritura, que el diablo huirá de ti. Solamente si resistes. Sí, la guerra espiritual solamente se gana, ¿cierto? Apartándonos del pecado. Amén. Correcto. ¿Cierto? Y de esa forma nosotros, apartándonos del pecado, empezamos a orar, ¿cierto? Empezamos a tener lectura de la palabra, empezamos a congregarnos, a juntarnos con gente que también está en la misma sintonía de Cristo. Amén. Hermano, y esto, nosotros somos soldados de Jesucristo, pero esto no se gana gritando. No. Leímos atrás en la carta a los Corintios Así, que nuestras armas, las armas de nuestra milicia son espirituales. así es. Son la oración, el ayuno, la santidad, la consagración. Esto no se gana gritando, esto no se gana aullando, esto no se gana girando como trompo. Esto no es, si el Señor puede hacer lo que quiera contigo, pero las armas que Él nos da son espirituales.
Y Él nos da las estrategias perfectas para poder resistir y derribar a nuestro enemigo, Amén. al hombre fuerte, al Así principado, al gobernador, a las huestes, a las potestades de las regiones, Claro. ¿cierto? Celestes, que son todos los séquitos y los seguidores del diablo. Sí. Entonces, no, hermano, los soldados de Cristo ganan sus batallas obedeciendo a Dios, Obedeciendo al Señor. en oración, en ruego, en ayuno, en búsqueda, Así es. en arrepentimiento, Amén. en humillación, con un corazón rendido a Cristo. Hay que consagrarse, hay que santificarse para poder agradar también a Dios, para que así el Señor también nos libre. ¿Correcto? Tampoco las batallas se ganan con que usted se sepa 500 versículos bíblicos. No. Yo conozco muchas personas que pueden citar varios versículos bíblicos de corrido, pero viven en pecado. Claro, Entonces, ¿de qué les sirve de nada. tener conocimiento bíblico? Conozco personas que tienen muchos conocimientos bíblicos y dicen que le sirven a Dios, pero no se congregan. Claro, Siendo que la misma Biblia que leen y la que dicen conocer, dice que no andemos desordenados como aquellos que tienen por costumbre no congregarse. sí. Nuestro mismo Dios dice que se agrada de los hijos que están día a día en su casa. Así es. El rey David siempre dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Así es. Y bueno, y hay muchos versículos bíblicos más donde hablan cómo los hermanos tenían comunión en el templo todos los días, en las casas, en todos lados. Hay que congregarse, hermano. Sí, Hay que buscar de Dios. La iglesia es la escuela que Dios tiene. así es. Congréguese, no se quede en la casa porque así se empieza a enfriar. Tenemos- Aunque usted diga, No, que perdón. tenemos que orar también para que conozcamos así también la estrategia del enemigo, Amén. ¿cierto? Y así nos vamos alimentando espiritualmente. Así es. Porque Correcto. así tenemos el respaldo de Dios también y nos va a dar la victoria. Porque si no lo hacemos, Amén. ahí vamos a quedar derrotados. Vamos a quedar en derrota. Tenemos que hacer todo lo que Dios nos aconseja. Así que busque a Dios, hermano. No se quede en su casa, porque está en desobediencia y se está enfriando. Mire, no resulta, hermano. Y nosotros como matrimonio lo hemos experimentado, hermano. El decir si total, en la casa igual podemos orar. Si en la casa igual podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Pero ¿sabes qué? Eso es enterrar los talentos, eso es enterrar los dones. Pero Cristo quiere que nosotros multipliquemos, Claro. que prosperemos los dones, que sumemos, que multipliquemos. Claro, no te dejes engañar por el enemigo que dice, no, si en la casa igual escucho alabanza, igual oro, igual comparto palabras, ¿cierto? Leo, o comparto igual en el Face, en las redes sociales. No, tienes que llevar una vida más allá también con el Señor, más búsqueda. Si puedes juntarte con hermanos para compartir, para orar, para hacer ayunos congregacionales, eso te va a servir muchísimo. Amén. Acuérdense que los martes y jueves estamos en cadena de oración de 9 a 10 de la noche. Así. Ya, la vida espiritual no se detiene. Usted no se detenga. Predique. Los que están trabajando, prediquen. Los que están con suspensión de contrato, quedaron cesantes, predíquenle a sus familiares, predíquenle a los vecinos. El Señor quiere que usted multiplique los talentos. Así Y en es. los tiempos de oscuridad, en los tiempos de tormenta, en los tiempos de dificultad, es donde Dios más se gloría a través de sus hijos. Así es. Es donde Dios más los usa para que se note su poder y para que se note su gloria. El Salmo 18, seguimos con el versículo 21 y 22. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Si observamos cierto estos versículos, seguimos en el Salmo 18. Si observamos estos versículos, ¿por qué David estaba en victoria entonces? Porque guardó los caminos de Así Dios y no se apartó al pecado. ¿Se da cuenta o no? Entonces, si guardamos los caminos de Dios, Sí. si no apartamos nuestra vida al pecado, ¿qué consecuencias vamos a tener? Estar en victoria. Victoria. Amén. Estar en victoria. Entonces, Dios nos equipa, hermano, para la victoria. Sí. Entonces, el Salmo 18, ¿cierto? El versículo 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Amén. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. En medio de la tiniebla, hermano, en medio de la oscuridad, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Pero cuándo? ¿Qué dice el 21? ¿Qué dice el Salmo 18, 21?
porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. ¿Qué dice el 22? Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Para tener la victoria, siempre la palabra tiene que estar delante de nosotros, siempre Dios tiene que estar enfrente nuestro, siempre en nuestro corazón debemos de guardar los estatutos de Dios. Entonces Dios nos da su palabra para que sea luz en medio de la oscuridad, ¿cierto? Él es nuestra lámpara. ¿Cuál es la lámpara? ¿Cierto? Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos ministra, quien nos guía, quien nos convence de pecado. Hermano, hermana, si hoy tú te sientes que estás debilitado espiritualmente, sientes que has alejado tu vida del Señor, levántate en el nombre de Jesucristo y yo reprendo y ato todo espíritu de parte de Satanás que hoy tiene cautivada tu mente y que hoy tiene trastornada tu mente. En el nombre de Jesucristo lo atamos y rompemos toda cadena de atadura y toda inmundicia que Satanás haya puesto en tu mente. En el nombre de Jesucristo, hoy eres libre para la gloria de Dios, para que te levantes y le sirvas a Dios y des frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de un soldado de Jesucristo. Entonces, qué tremenda es la palabra de Dios, hermano. Qué tremendo es este Salmo 18. Mire, el 29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Hay una alabanza, un corito que es muy antiguo, ¿cierto? Con mi Dios yo saltaré los muros. Está basado en este salmo. Solamente con Dios podemos derribar los muros. Solamente con Dios podemos desbaratar ejércitos. Solamente con Dios, ¿cierto? Podemos derribar fortalezas. Entonces, Dios, ¿cierto? En el 30, mire, el 30 dice en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué maravilloso es este salmo. Amén. Que Él nos da el escudo para estar protegidos, ¿cierto? En medio de todas las tentaciones, de las pruebas. Gloria a ti, Hay que aferrarse Señor. al Señor, a la palabra de Dios para permanecer en él. Amén. Gloria a ti, Señor. Mire, el Salmo 18, ¿cómo parte? 18.1: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Qué tremendo comienzo del Salmo 18 que hemos estado viendo hoy. Por la misericordia de nuestro Señor. ¿Cierto? Entonces, es tan tremendo, hermano, que David empieza con esta expresión: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él es nuestra fortaleza. Amén. ¿Cierto? ¿En quién debemos refugiarnos? En Jehová. Roca mía y castillo mío. Qué tremendo. Mi libertador. Él es todo para nosotros, hermanos. Él es todo. Entonces, si se salta usted al versículo 31, léelo. Dice: ¿por qué? ¿Quién es Dios si no solo Amén. Jehová? Gloria a ti, Padre. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Gloria a ti, Dios Señor. es el que me ciñe de poder. Así es, y Señor. quien hace perfecto mi camino. Así Quien es, hace Padre. mis pies como de siervas y me hace Así estar es, Señor. firme sobre mis alturas. Padre Quien eterno, adiestra mis manos para la batalla, Amén. para entesar con mis brazos el arco de bronce. Así es, Me diste Señor asimismo el escudo de tu salvación. Tu Padre diestra me eterno, sustentó gracias por y tu tu benignidad palabra, me ha tus promesas, engrandecido. Señor. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y Así mis es, pies Padre no eterno. han resbalado. Gracias, Señor. Qué tremendo, Amén. hermano. 18:31 al 36. Qué fuertes expresiones del rey David, ¿cierto? Así De es. cómo él ve a nuestro Dios. Así Amén. es. De cómo él lo Gracias. expresa. Le damos gracias al rey David, ¿cierto? Porque las expresiones que él tenía para con Dios, de verdad que eran tremendamente profundas. Tremendamente profundas como Así él es. veía a nuestro Dios. ¿Cómo lo vemos nosotros hoy? Muchas veces con falta de respeto. Muchas veces creemos que Dios está a nuestro servicio. Ponemos nuestras palabras en la boca de Dios, creyendo que nosotros vamos y decimos: Señor, pacto contigo. ¿Qué nos creemos si somos menos que el polvo? A veces le damos órdenes a Dios.
empezamos a faltarle Claro. el respeto. Y decimos, yo pacto. Si Dios no te ha pedido eso, Dios pacta contigo. Así es. David dice que él seguía los estatutos de Dios, Amén. que sus juicios siempre estuvieron delante de él. Dios ya escribió su palabra, ya la inspiró, desde el Génesis al Apocalipsis. Dios no necesita hoy que nosotros pongamos palabras en su boca. Así Ya nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Ahí en medio de estos 66 libros está la verdad de Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué queremos pactar con Dios si Dios ya pactó con nosotros? Y nos dice que si seguimos sus estatutos y sus juicios andan delante de nosotros, Él nos va a dar la victoria. Amén. ¿Para qué quiero un pacto si Dios ya lo hizo Ya conmigo? lo hizo ya. Claro. Y a través de Cristo hizo el nuevo pacto que yo pasé a remisión. Entonces, no tiente a Dios, no use el nombre de Dios en vano. No use el nombre de Dios, hermano. No use la sangre de Cristo en vano. Claro. Porque no es un juguete que está a disposición de usted. Así es. Es algo santo, es algo poderoso, es algo maravilloso y usted le debe respetar Amén. a Dios, debe temerle a Dios. Amén. Él no es cualquier padre, es nuestro Así Padre es. espiritual, es nuestro Padre celestial. Entonces, somos soldados de Dios y tenemos que estar bajo sus órdenes. Amén. Fíjese usted, si miramos una milicia verdadera, ¿cómo se ve que un soldado vaya y le diga algo a un general o le diga, tú general, haz esto porque yo lo pacto? No se puede, porque hay conductos regulares. Las órdenes vienen de arriba. Así es. Dios nos da las órdenes. Amén. Dios nos da los estatutos. No quiere decir que usted no tenga fe, pero muchas veces no tiene las respuestas porque usted dice, va y le dice a Dios, Señor, si tú me respondes y me haces esto, yo voy a hacer esto otro. Y es algo que Dios no te está pidiendo. Tú tienes que ir a agradar a Dios y optar a la misericordia de Dios. Claro. Nada más. Y decirle a Dios, Padre, he tratado de agradarte, he tratado de andar en tus caminos. Por favor, ten misericordia de mí y ayúdame en esto. Amén. Ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi esposa, con mi esposo, con mi familia. Así Pero es. no pactes algo que Dios no te ha pedido. Porque el hombre es de prometer y muy rápido en incumplir las promesas. Cuando está en aflicción, el hombre promete, pero todo se lo promete a Dios. Ya pasó la aflicción, ya se olvidó. Es como lo que vivía el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto también. Dios hacía milagros y todo, gloria a Dios, y después a los días se le olvidaba. Se lo olvidaba. Así es que si tú le haces una promesa a Dios, pon ojo en cumplir. Sí. Pon ojo en cumplir. Porque tú te enlazas con los dichos de tu boca. Así es. Dios tiene sus promesas para nosotros. Amén. Dios tiene sus pactos. Confía en Él, aléjate del pecado, Amén. resiste al diablo. Que los estatutos de Dios, su palabra, su amor, su misericordia, todas las instrucciones que Él nos da para que andemos en santidad siempre estén Amén. en tu boca, en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Amén. Y vas a ver que vas a tener la victoria La victoria. en Cristo Jesús. Amén. Porque en Él tenemos la victoria. Él te equipa para la pelea, Sí. para ganar, pero recibe el equipamiento de Dios y úsalo. Sí. Porque cuántos creyentes hay con dones de Dios, pero no lo usan. No. Los tienen ahí enterrados. Claro. Entonces, si queremos estar de victoria en victoria, como nos dice su palabra, tenemos que agradarle, Amén. tenemos que buscarle. Así Así es es. que anímate, hermano, en el nombre de Jesucristo, levántate del pozo en el que estés, anímate porque eres un hijo del Rey. Amén. Que Satanás no te engañe porque no has perdido la condición de hijo. Satanás Así te es. engaña orillándote al pecado y a la desobediencia porque sabe que un hijo que se guarda en santidad, una hija que se guarda en santidad sin pecado, tiene un poder que viene de lo alto. Amén. Entonces Satanás sabe lo que los hijos de Dios pueden lograr cuando se alinean Así es. con la voluntad de Dios. Así que alíñate con Dios, Amén. no importa, arrepiéntete, pero ten presente que lo que quiere nuestro Señor es que nos sigas viviendo en pecado. La ley es una, la gracia es otra, Amén. pero ninguna te da la libertad de vivir en pecado. Así es. Porque Jesús, cuando perdona a la mujer acusada en adulterio, le dice, vete y no Peques más. peques más. Cristo no te dice que vivas pecando, No. sino que vivas tú resistiendo el pecado, Y no hacerlo más. resistiendo al diablo. Claro. Es una formación. Sí. La obra de Dios se perfecciona día a día De nosotros. en nosotros. Pero para eso, para que se vaya perfeccionando, tenemos que ser hijos
Amén. obedientes. Así es que el Señor les bendiga ricamente, Amén. hermano. Ha sido una gran bendición para Así mí, es. para mi esposa, poder, Amén. cierto, ser usados por el Señor para poder Así es. llevar este mensaje a todas las personas que escuchen y vean este video. Mi esposa va a estar orando para ser despedidos. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Padre, en el nombre Gracias, de Padre Jesucristo, eterno. vamos delante de tu presencia, Dios Gracias, Todopoderoso. Señor Te maravilloso. agradecemos por esta palabra. Gracias, Dios Gracias, amado, eterno porque Dios. como decía tu palabra, el rey David, como Así expresaba es, lo Padre maravilloso eterno. que el sentimiento que tenía hacia ti, Señor. Asimismo Gracias, nosotros Señor que Jesús. seamos, Dios mío, que seamos esforzados, aguerridos, Gracias, Señor, Padre eterno. que estemos dispuestos a seguir adelante, Gracias, Señor, Padre a llevar maravilloso. nuestra vida consagrada para ti, Así es, leyendo tu bendito palabra, Dios. buscando de tu rostro, Señor. Así es, Señor Bendice a maravilloso. todos los que hoy, Dios mío, escucharon Padre este eterno, mensaje. Dios. Así Que hoy es, sea esta Padre, palabra de ayúdalos, aliento, Señor. de fortaleza Levántalos, para Padre, todos mis hermanos, con el Señor poder amado. de tu Y Espíritu aquellos que han Santo. escuchado por primera vez, que hoy sea Levántalos, esta Padre, palabra en el poderosa para nombre sus de nuestro Señor corazones y que sean Jesucristo. fortalecidos Levántalos, y que poderoso sean, Dios Dios. mío, derramando de tu Levántalos, gloria y tu Padre poder eterno, sobre cada uno en de el ellos. nombre Señor. de Cristo Jesús. Fortalécenos en este día y Levántalos, ayúdanos Padre de a gloria. tomarnos de tu mano. Así es, A ir Señor Jesús. de victoria en victoria, como Gracias, decía tu Padre palabra, Santo al de ser gloria. soldado Así obediente es, Señor. y para poder tener la victoria Así y es, esta Padre eterno. batalla ganada, Señor. Gracias, Señor Gracias Jesús. te amo, Dios maravilloso. Gracias, Padre en el eterno. nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Les bendecimos, nos Así es. despedimos en el amor de Cristo, Amén. ¿cierto? Si no nos vemos más, nos vemos arriba. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén.